Hola, hola mis angelitas hermosas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlas. Fíjense de que por ahí vi un video del Serianucho, ya saben que ese hombre con cero credibilidad, nadie le cree nada, solo a él se le ocurre despotricar de la pandillera contando todas sus porquerías y después salir con que no. Solo a él se le ocurre. Más adelante o ya dentro de poco o después de este video voy a hacer un video de eso, hablando de la pérdida de credibilidad de este viejo. Ahorita quiero hablarles de algo importantísimo. Fíjense, a pesar de las críticas, Ángela sigue cosechando éxitos con 3 nominaciones en Premios Juventud, además de muchísimos éxitos. Sigue cantando, sigue pegándola, sigue poniendo el nombre de México en alto. Pero miren, el Serianucho sale diciendo de que Angelita compró las nominaciones. Ay, no, ese cabrón, ese pendejo ya no sabe ni qué hablar para subir esos números que tiene estancados desde hace más de un año. Más de un año que yo no lo veo, sigue en los mismos números. ¿Por qué? Porque ese viejo ya no es nadie. Nunca fue nadie, pero ahora está peor, porque nadie cree en él. Solo a él se le ocurre dar patadas de ahogado, inventando algo así. Claro, ahora que la pandillera promiscua está funada en todo el mundo, porque nadie quiere a los argentinos. Ellos lo saben, ellos están haciendo videos acerca de ese tema, todo el mundo los odia. Entonces ahora resulta que este viejo sale a inventar de que Angelita compró las nominaciones. Ay, no, qué risa me da. Mientras muchas, como la pandillera promiscua argentina, la Casucha, vive chillando, llorando, victimizándose y haciendo show en redes sociales. No se ve tan vieja que está, tan anciana, tan reventada, tan recorrida que está. Imagínense, mientras nuestra reina Ángela Aguilar habla con hechos, con talento, con resultados. Yo jamás he visto a Ángela Aguilar ponerse a chillar, ponerse a hablar miércoles en uno de sus shows, en uno de sus conciertos. Jamás. Mientras esta pandillera, encima de que no canta, que no tiene talento, que ni siquiera uno se puede echar un taco de ojo viéndola porque es la reina de las feas, de las horrendas, entonces, y no canta, se pone a hablar paja, a lloriquear, que detesto ver eso. Créanmelo, mis angelitas, cuando yo veo a esa vieja guanga, floja, aguada, sentada en una silla hablando miércoles, hablando de maternar cuando se quiso sacar a la hija, no, hombre, de verdad que me dan ganas de meterme a través de la pantalla e irle a dar sus 3 piñazos. De verdad que si no soporto verlo sin vergüenza que es esta vieja. Y ahora el Serianucho inventando, ya no hayan ni qué decir. Y lo peor que todo está tan claro. Por más críticas, por más intentos de tumbar a Ángela Aguilar, todos ya nos dimos cuenta de la clase de mujer que es nuestra reina Angelita Aguilar. Es una joven con entereza, con resiliencia, con temple, con inteligencia, con talento. Lo tiene todo. Ángela Aguilar lo tiene todo. No cualquier pelada como la pandillera o como sus burras descerebradas seguidoras aguantaría la presión que Ángela le ha tocado. Nadie lo soportaría. Y ella sigue de pie. Ángela sigue de pie cosechando triunfos, cosechando éxitos y lo más importante, feliz. Feliz con su vida personal, feliz en su matrimonio, feliz con la linda familia que le tocó, trabajando y con la frente en alto. Eso es una verdadera mujer, no como la pandillera promiscua que le ha tocado quedarse a mantener a los amantes. No, hombre, de veras, qué risa me da. Y aquí, mis angelitas, es donde se nota la cuna, la educación y la familia que Ángela Aguilar tiene detrás. Por eso la envidian las burras descerebradas seguidoras de la pandillera. Por eso la envidian, porque ellas no tienen nada que las quiera, no tienen nada que las respalde, ni siquiera tienen tata. Las vergueaban de chiquitas, con padrastros, han andado rebotando de aquí para allá y con miles de maridos que les han dado una patada en las nalgas después que las han utilizado. Por eso es que envidian a Ángela Aguilar, porque Ángela Aguilar sí tiene una familia que la respalda, que la ama, cosa que les falta a todas las burras descerebradas, seguidoras de la pandillera y a la mismísima pandillera de Quinta. Entonces Ángela Aguilar se dio a respetar debido a esto, demostrando que no necesita ponerse a chillar, que no necesita llorarle al público, ni hacer drama para llamar la atención, como sí lo hace la pandillera promiscua argentina, que se pone a chillar estando tan ruca, tan vieja. Ángela Aguilar no necesita de eso, porque ella tiene
todo lo que a la pandillera le hace falta. Entonces, lo que ha sucedido es que la pandillera ha terminado demostrando lo que verdaderamente es. Una intrigosa, una mentirosa, una chillona, una hipócrita, una vieja sin huevos, sin carácter y sin temple. Cosa que a nuestra reina Ángela Aguilar le sobra. O sea, sé que la pandillera no le llega ni a los talones a Ángela Aguilar. Pero claro, el serianucho, las descerebradas, andan allí dando patadas de ahogadas diciendo que las nominaciones de Angelita son compradas. No, mamacitas, no somos estúpidas ni estúpidos. Miren qué casualidad, qué es lo que yo opino de la pandillera promiscua que hizo con Ivy Quintanilla. Le rogó, se le puso en 8 patas a Ivy y hasta le dio la corona que le iba a poner, corona de plástico, obviamente. Esta pendeja sí compra todo. Esta pendeja sí, a través de sus contactos, consigue las 3 miércoles que tiene. Así que dejen de dar patadas de ahogado, que con nada van a poder desprestigiar el verdadero talento de Ángela Aguilar. Porque Ángela sí tiene talento, cosa que la pandillera no. Carece totalmente. Esa no baila, no canta, no actúa, no nos da un taco de ojo porque es más fea que la noche. Así que mejor ubíquense. Ángela Aguilar tiene 3 nominaciones en los premios Juventud. No son casualidad, no son de regalado. Son el resultado de no rendirse, de mantener su dignidad, de mantenerse trabajando, del talento que tiene. Mientras la pandillera sale a chillar, a decir que ella está maternando, mientras la hija está tirada a saber en dónde, mientras ella anda con los gigolos, Ángela Aguilar sigue cosechando éxitos y brillando como la reina que es. Le duela a quien le duela y le arda a quien le arda. Así que ya saben, mis angelitas, para finalizar, la entereza y la clase no se compran, mucho menos el talento. Mientras la casucha de Quinta usa sus disque contactos, como lo hizo con Ivy Quintanilla, que no le duró nada, esta sí compra las nominaciones, la pandillera, para figurar en un evento que no le va, porque son premios Juventud que a esta vieja ya le hace falta. En cambio, Ángela Aguilar demuestra con su voz, con su temple, con su talento, con su trabajo duro, por qué está donde está. 3 nominaciones reales y bien merecidas para Ángela Aguilar que callan bocas. En cambio, la pandillera ni así, ni con contactos, ni comprando, pudo conseguir solo 2 pinches nominaciones. Así que ya saben, descerebradas, si les pica, rásquense. Así que bueno, mis angelitas, ¿qué opinan de que dicen que Angelita compró cuando la que verdaderamente las compró fue la pandillera argentina? Pónganme en los comentarios qué opinan, compartan este video y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!